encontrarnos y su vida la entregó por ti, por mí. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperado, conmovido, trono y gloria Él dejó. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Viniste aquí para amar a los perdidos. En la noche, oh consola abrazador, no te importó rastrear por los caminos de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pasos abundantes de Sion. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, gracias a todos ustedes por la sintonía. Vamos a estudiar la bendita palabra de Dios en este su programa especial, donde la palabra de Dios será la lumbrera que ilumina el camino indicado. A nosotros que estamos en este desafío, en esta lucha, en esta batalla de fe, de querer lograr la vida eterna, y estamos aquí encaminados, conquistando nuestra corona. Dios bendiga a cada uno de vosotros desde el lugar donde nos sintonicen. Estamos muy contentos de estar juntos y poder compartir en esta unión familiar espiritual. Vamos a estudiar la lección 23, sábado 3 de diciembre del año 2022. Un sacrificio eterno. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial
a todas las personas que están sintonizando, los hermanos también que nos escuchan a través del audio, y en esta ocasión a todos los niños que son instrumentos del Señor. En este caso voy a presentar la foto de una de mis amiguitas, una persona tan especial que sábado a sábado le ayuda a su abuelita para que pueda sintonizar el programa. Ella le coloca el celular y la abuelita con mucho cariño puede vernos. A nuestra hermana Leonor de la iglesia de Villa El Salvador, sector 1, un saludo cariñosos. Ahí también tenemos la foto de las tías, las hermanas que reúnen en Villa El Salvador, Lima, Perú. Un cariño para todas ellas. Dios os bendiga grandiosamente. Y así, queridos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes vamos a hacer una oración. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad bendita de estar juntos, porque tú lo has permitido. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en todo el alumnado que se junta deseoso de escuchar tu palabra. A todos los maestros convocados, Señor, nombre por nombre, tú lo tienes apuntado en tus libros. Padre Santo, bendícelos, Padre mío, porque utilizan diferentes métodos, estrategias para poder llegar a sus alumnos. Bendice también al maestro que has tomado como instrumento, Señor, para que nos pueda acompañar, si lo permites. Un año más estará con nosotros siguiendo estas enseñanzas. Gracias por ese don también que le regalaste. Ayúdanos a todos a gozarnos, Señor, en este momento tan especial. Y dejamos todo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un placer encontrarnos nuevamente para compartir estas hermosas lecciones que venimos desarrollando semana a semana. Estamos en la lección número 23. Nosotros desde un lado de la pantalla y ustedes al otro lado. Ya estamos listos para compartir este precioso mensaje que Dios ha preparado para esta semana. Bienvenidos sean todos mis hermanos al estudio semanal. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si el sacrificio de Jesús no hubiera sido perfecto, como lo eran los sacrificios de animales y también el sacerdocio de Aarón? El libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente: y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Jesús no era el sacrificio perfecto? Seguramente que los sacrificios continuarían, pero como el Señor Jesucristo fue santo, fue puro, sin mancha, sin inclinaciones al pecado, fue del agrado de Dios. Y en la cruz el símbolo se encontró con esa realidad. Y hoy está intercediendo por cada uno de nosotros en el cielo. El Señor está intercediendo por su pueblo en el santuario celestial. Y nosotros debemos presentarle solamente a Él nuestras oraciones. El tema para hoy se titula Un sacrificio eterno. Y el tema tiene 4 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice necesidad de reiterar el sacrificio. El segundo dice sin necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. El tercero, seguridad de perdón y redención. Y el cuarto, un sacrificio suficiente. Así que vamos a comenzar la lección. El primer subtema que vamos a desarrollar dice necesidad de reiterar el sacrificio. ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote levítico todos los años? ¿En qué se diferencia totalmente el sacrificio de Jesús? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos, que va a ser objeto de estudio en esta lección, capítulo 9, versículo 25, que dice lo siguiente: y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Levítico capítulo 16, versículos 29 y 34 dice lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. A ver,
el pueblo de Dios debe conocer el santuario terrenal, porque es a partir de allí que conoceremos las cosas celestiales, ¿cierto? Pero nuestra vista está centrada en lo que ocurre en el santuario celestial, donde está Jesús intercediendo por nosotros, como lo escribe Hebreos en el capítulo 8, versículos 1 y 2. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que existe un santuario en el cielo, donde ministra Cristo como sumo sacerdote. Recuerda que el santuario terrenal se llamaba así debido a que contenía la ley de Dios. De la misma manera, el tabernáculo del cielo se llama santuario porque contiene el original de la ley de Jehová y que está en el cielo, donde también existe un arca del pacto o del testamento, como lo escribe Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Allí vive Cristo, en el cielo. En el santuario terrenal se realizaban dos tipos de servicio y todo comenzaba en el atrio. Un servicio que era el servicio diario o continuo y el otro que era el servicio anual. ¿En qué consistían estas ofrendas? Las ofrendas diarias consistían en el sacrificio de 2 corderos de un año, sin mancha. Uno se ofrecía en la mañana y el otro se ofrecía en la tarde, tal cual lo dice Éxodo, capítulo 29, versículo 38. Estas ofrendas eran de consagración del pueblo de Dios para pedir protección y ayuda durante el día y su cuidado durante la noche. Dios ordenó que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto, como lo escribe Éxodo capítulo 12, versículo 5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar también los defectuosos. Éxodo capítulo 28, versículo 38 dice que el cordero debía ser de un año, o sea, un animal bebé, ¿cierto? Inocente, sin defecto. ¿Y por qué el animal tenía que ser sin defecto? Porque ese animal representaba la pureza de Cristo como verdadera ofrenda. El Señor Jesucristo no tendría ningún tipo de inclinaciones ni tendencias al pecado. Y el apóstol Pedro lo dice con claridad en su primera carta, capítulo 1, versículo 19. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Luego se realizaba el servicio diario vespertino, que era al caer la tarde. El servicio vespertino se realizaba a las 3 de la tarde aproximadamente. Era similar al servicio matutino. Eso era todos los días, inclusive los sábados y días de fiesta. El sábado del 4º mandamiento se ofrecían 2 corderos por la mañana y 2 por la tarde. Así lo escribe Números capítulo 28, versículo 9. Y en las fiestas solemnes se ofrecían 7 corderos. Así lo escribe Levítico capítulo 23, versículo 18. Luego de sacrificar el cordero en el atrio, el sacerdote, cuya obra consistía en ofrecer el incienso, entraba al lugar santo. El sacerdote era escogido por sorteo, ¿cierto? Y era acompañado por otro sacerdote que en una vasija de oro llevaba brasas vivas recogidas del altar de los holocaustos y las colocaba sobre el altar del incienso. Luego se retiraba. Entonces, el sacerdote cuyo deber era ofrecer el incienso alzaba la tapa del incensario que contenía el incienso y lo derramaba sobre las brasas o las ascuas del altar. Y mientras el incienso ascendía en una nube de humo, el sacerdote se arrodillaba delante del altar en silenciosa adoración. Después de todo esto venía la libación, que era el derramamiento del vino. La libación con vino significaba despojarse de
todo, mis hermanos, de todo de uno mismo para Dios. A continuación del rito, los levitas cantaban un salmo como alabanza a Dios, cuyas voces se mezclaban con el sonar de las trompetas de plata, tocadas por los sacerdotes, mientras el pueblo se postraba y oraba. Luego de la alabanza, el sumo sacerdote avanzaba a las gradas del templo y con las manos extendidas pronunciaba la bendición sacerdotal. Además de este servicio, el pueblo también se presentaba con ofrendas por el pecado. Allí cada pecador llevaba su ofrenda y lo presentaba ante el sacerdote. Y el sacerdote era quien hacía el rito. Ahora, debido a los pecados del pueblo, el lugar santo del santuario terrenal quedaba manchado. Es verdad que el pecador encontraba perdón con la muerte del Cordero, pero el lugar santo quedaba contaminado. Entonces, cada año, al finalizar el año, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para realizar la purificación del santuario. Eso era todos los años. Solo que en este evento, el sumo sacerdote ingresaba con sangre ajena. No te olvides que el perdón de los pecados era por fe. Pero cuando vino Jesús, se presentó como ofrenda y como sustituto del pecador. Acuérdate que el Cordero sustituía al pecador. También Cristo fue nuestro sustituto y murió en la cruz por cada uno, mis hermanos. Y Hebreos 9:25 lo dice. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Los animales se ofrecían muchas veces, pero con Cristo solo bastó su sangre para perdón de todos los pecados. Es que el Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta. Mientras el velo del templo se rasgó en dos, en Cristo fue su alma la que se rasgó. Su manto de carne humana se rasgó mientras colgaba de la cruz. Entonces, ese sufrimiento y esa muerte fue la que abrió el camino nuevo y vivo. Y fue la que derrumbó esa barrera que había entre judíos y gentiles. Mientras Cristo estuvo en la tierra, su vida fue santa, sin mancha. Y cuando dijo consumado es, esa obra terrenal la había culminado. Pero ahora la obra continuaría, no en el atrio que es esta tierra, sino en el lugar santo del cielo. Y eso fue a partir del año 31. No te olvides que si bien es cierto, todos los días se hacían sacrificios, Cristo se ofreció una sola vez y con su propia sangre quitó el pecado con su mismo sacrificio. Y Él es el único que quita el pecado y salva para siempre, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote levítico todos los años? Hacía expiación por los pecados todos los años con sangre de animales. ¿En qué se diferencia totalmente el sacrificio de Jesús? Se diferencia porque la expiación es con su sangre bendita derramada en la cruz como sacrificio perfecto. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Necesidad de reiterar el sacrificio. ¿Qué debía llevar y ofrecer el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo? Estudiaremos el libro siempre de los Hebreos, capítulo 9, versículos 7 y 22. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. A ver, Cristo es el mediador del nuevo pacto, ¿cierto? La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es la sangre. El anterior pacto fue hecho con sangre de animales, pero el nuevo pacto, que es en realidad solamente la confirmación del primero, fue hecho con la sangre de Cristo. Dios dijo a Adán que si desobedecían morirían. Entonces la ley exigía la vida del pecador. Solo con la vida
del transgresor la ley sería satisfecha. Entonces esos animales que morían eran sustituto del pecador. Eso fue lo que se hizo en el primer pacto. Es por eso que el verso de Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, la sangre que llevaba el sumo sacerdote no era su propia sangre, sino que era sangre ajena. Ahora, la entrada al lugar santísimo no era para tener comunión con Dios, sino solamente de expiación. La sangre expiatoria era primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Ya dijimos que los pecados quedaban registrados en el lugar santísimo, por lo tanto eran necesarios borrarlos. Entonces, fíjate, no existe purificación sin sangre. Tampoco existe pacto sin sangre. Todos los pactos fueron pactos de gracia y estuvieron firmados por una sola ley. Aunque algunos tergiversan la verdad y dicen que el primer pacto fue firmado con la ley y el nuevo pacto con la gracia. Pero eso es falso, ¿cierto? La gracia ha existido siempre. Vamos a resumir cuáles son las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Observa este cuadrito. Allí vemos que el pacto es bilateral en ambos casos. O sea, hay dos pactantes, quienes lo pactan, y también hay una condición. La condición es la obediencia. En el antiguo pacto lo hace Dios con el pueblo de Israel. Y en el nuevo pacto intervienen Dios, Israel, Judá y después la iglesia de Cristo, o Israel espiritual. ¿Cuál es el compromiso de las partes? En el antiguo pacto Dios dice: seréis mi especial tesoro. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y a qué se comprometió Israel en ese momento? ¿Qué dijo? Ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Mientras que en el nuevo pacto Dios dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Seré a ellos por Dios. Perdonaré la maldad de ellos. Israel espiritual ha aceptado ser su pueblo. Me serán por pueblo, dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, última parte. ¿Y cuál es la señal? En el viejo pacto es el sábado. Y en el nuevo pacto se confirma el día sábado como señal y como sello de Dios, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. ¿Qué cualidades tienen estos dos pactos? El pacto antiguo es un pacto defectuoso. Por eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 7, si aquel primero hubiera sido sin defecto. Eso significa de que el pacto antiguo era muy defectuoso. ¿No es cierto? Los sumos sacerdotes también eran pecadores. Ellos necesitaban también de un Salvador. ¿Ves? Y el nuevo pacto es mejor. Por eso Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, un mejor pacto. Ahora, ¿dónde se escribió la ley? En el primer pacto, el lugar de la ley fueron las tablas de piedra. 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y en el segundo, o nuevo pacto, se grabaron en el corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Y qué sangre se utilizó en estos pactos? En el antiguo pacto se utilizó sangre de animales, sangre de becerros y machos cabríos. Y en el pacto actual o en el nuevo pacto fue suficiente la sangre de Cristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos conocer a plenitud. Cristo no solo sería el mediador del pacto, sino el pacto mismo. El Señor Jesucristo es su centro, que no solamente trae paz, sino que Él es nuestra paz, a fin de que nosotros, que una vez fuimos ajenos a los pactos de la promesa,
pudiéramos acercarnos a Dios por la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Entonces mira, en el santuario terrenal era necesario realizar todos los años el sacrificio para expiación de los pecados. Pero con la muerte de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Dios. O sea, ese muro que había entre Dios y el hombre por causa del pecado se derrumbó. Eso era lo que simbolizaba el velo del templo. Y Cristo es hoy nuestro abogado. Cristo no necesita la virtud de ningún hombre, ni de su intercesión. Cristo es el único portador del pecado que murió por nosotros. La virtud de ningún hombre, ni de su intercesión, es necesario para Cristo. Por eso es que el Señor es hoy nuestro abogado, ¿cierto? Cristo es el único, mis hermanos, que nos puede salvar de la muerte. Por lo tanto, nosotros solamente debemos venir a Él con nuestras oraciones, a nadie más. ¿Sabes por qué? Porque el único que ingresó al lugar santo del cielo en el año 31 fue Jesús. Y lo hizo para siempre, para continuar con su obra de la redención. Jesús es nuestro único intercesor. Y también la salvación. Y al igual que los pactos anteriores, mis queridos hermanos, este pacto también es un pacto de gracia. No te olvides que por la gracia de Dios guardamos la ley. Dios exige obediencia plena a sus 10 mandamientos. ¿Cuál sería aquí, mis queridos hermanos, la respuesta? ¿Qué debía llevar y ofrecer el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo? Debía llevar sangre de animales, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? En el servicio de sacrificios terrenales, ¿por qué era necesario repetir el sacrificio para la purificación del santuario todos los años? Vamos a estudiar Hebreos capítulo 10, versículos 2, capítulo 9, versículos 13 y 14. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A ver, la ley ceremonial fue dada por Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, era de gran importancia para el pueblo de Israel. Esa ley era el evangelio que presentaba la forma de vida del pueblo, de su economía y de su culto. Pero lo más importante era que formaba parte del plan de salvación. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que el plan de salvación tiene 3 fases: justificación, santificación y redención. Y de acuerdo a lo que enseña el santuario, podemos observar estas 3 fases allí. El atrio habla de la justificación por la fe, porque allí se sacrificaban los corderitos para la remisión de los pecados. Esto es justificación, o el perdón de los pecados, ¿cierto? El lugar santo habla de la santificación. Aquí el sumo sacerdote ministraba continuamente todo el año para interceder por los pecados del pueblo, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 6. Y el lugar santísimo habla de la glorificación o redención, ya que es ahí donde estaba la santa Shekinah, la gloria de Dios. Es ahí donde el sumo sacerdote debía entrar solamente una vez al año. Esto nos enseña que Cristo nos glorificará solamente una vez. Eso es lo que dice también Hebreos capítulo 10, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque a los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado.
Ahora, ¿qué representaba para el pueblo de hoy? Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El atrio es la justificación por la fe. El atrio representa a la tierra. ¿Qué hacemos aquí en el atrio? Aquí en la tierra aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y creemos en Él, nos arrepentimos, nos bautizamos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, es aquí donde Dios otorga su perdón por los méritos de la sangre de su Hijo Jesucristo. Luego tenemos la santificación por fe. Este proceso se realiza en el lugar santo, del santuario, ¿cierto? Es decir, en esta fase es cuando nos convertimos en amigos de Dios para que nos ayude a apartarnos del mal. Es en esta fase donde invocamos la ayuda del Espíritu Santo para que Dios escriba sus mandamientos en nuestro corazón y nos ayude a perfeccionar el carácter y también nos ayude a perfeccionar la buena obra iniciada en nuestra vida y así sucesivamente. La tercera fase es la glorificación y se realiza en el lugar santísimo. Solo que aquí nos encontramos con dos subfases. ¿Cuáles son esas dos subfases? La primera es el cambio de carácter. O sea, cuando reflejamos el carácter de Cristo en la tierra mediante cada acto de nuestra vida, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo y amándonos también a nosotros mismos. Dicho en otras palabras, es el cuidado de nuestro cuerpo y la alimentación. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la otra subfase es la glorificación mayor. Esta subfase es cuando Cristo venga por segunda vez y diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como lo escribe Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las ceremonias de la ley judía, o la ley ceremonial, o el sacrificio de animales, fueron dadas para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido, como lo escribe Elena de White. Además fueron proféticas, fueron típicas de los ministerios del plan de redención. O sea, lo que se hacía al final de cada año, Cristo lo hace al final de los tiempos, tal cual lo dice en la profecía de Daniel, y tal cual el pueblo de Dios las da a conocer hoy. Lo que pasa es que muchas personas no le dan importancia. Los ritos y ceremonias de la ley fueron dadas por Cristo. Todas las leyes, a las cuales llaman ley de Moisés, fueron dadas por el Señor Jesucristo. No es que fueron dadas por Moisés, no es así. Esas leyes son divinas porque fueron dadas por el Señor Jesús, cuando estaba en la nube que cubría el santuario, de día y de noche, ¿ves? Es por eso que Pablo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una buena becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pablo está mostrando la importancia, su divinidad, el valor y el lugar que ocupan estos ritos dentro del plan de redención. Y también su relación con la obra de Cristo. Esos sacrificios educaban y orientaban al pueblo al gran sacrificio de Jesús y resaltaban la necesidad que tenían de confiar en su sacrificio expiatorio para redención. ¿Cuál sería aquí, mis hermanos, la respuesta? En el servicio de los sacrificios terrenales, porque era necesario repetir el sacrificio para la purificación del santuario todos los años, porque limpiaban del pecado y orientaban al pueblo de Dios al gran sacrificio de Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4?
sin necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, dice el subtítulo. ¿Qué gran ofrenda presentó el Hijo de Dios en lugar de alguna otra víctima? ¿Necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo para entrar en el lugar santísimo, como hizo el sumo sacerdote terrenal? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 27? Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 lo dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sistema de las ofrendas se inició por causa del pecado. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, el motivo de ofrendar es por causa de los pecados. Esos pecados que cometemos con nuestras acciones o pensamientos. Si buscamos un gran ejemplo en la Biblia, sería el ejemplo de Job. Job, después de cada fiesta, llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Él se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o habían podido haber pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Y así lo dice el mismo Job en el capítulo 1, versículo 5. Eso es lo que hacía Job con su familia. Y eso fue también lo que hicieron todos los hijos de Dios que vivieron después del inicio del pecado hasta hoy. Claro que ahora ya no se sacrifican animales, pero igual se presentan ofrendas por el pecado. Ahora, el sacerdote terrenal presentaba sus ofrendas por él mismo, o sea, por sus pecados y su reconciliación con Dios. Y también presentaba ofrendas por el pueblo y su reconciliación con Dios. Es que el sacerdote, mis hermanos, también era pecador, era mortal y necesitaba de un Salvador como todos nosotros. Esas ofrendas eran presentadas todos los días tal cual lo hacía Job. ¿Te das cuenta? Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice: que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. El verso habla de Cristo. Cristo entregó su vida de manera voluntaria en la cruz por amor. Cristo se ofreció, mis hermanos, de manera muy voluntaria, como ofrenda por el pecado. O sea, es una ofrenda de perdón y amor. ¿Te das cuenta? Esa ofrenda presentada por el pecado fue suficiente para cubrir todos los pecados que cada ser humano cometiera. Y así lo afirma primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por traición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa ofrenda bendita fue planeada y separada antes de la fundación del mundo, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y fue presentada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreo capítulo 10, versículos 12 y 14. Entonces, la ofrenda del Señor es única y perfecta. Mientras el sacerdote traía el sacrificio y lo ofrecía en el altar, Jesús fue el sacerdote y la ofrenda. Este es el mejor sacrificio entregado a Dios Padre por el mejor sacerdote. ¿Ves, mi querido hermano? Mientras en el tabernáculo jalaban bueyes, ovejas y las llevaban al altar, Cristo, el Hijo de Dios, no fue obligado a morir.
sino que entregó su vida voluntariamente, porque Él tenía poder para entregarla y también tenía poder para volverla a tomar, como lo dice Juan en el capítulo 10, versículo 18. No te olvides que tanto la salvación y las ofrendas siempre fueron por la gracia. Las ofrendas de Abel y Caín representaban bien esto. Y eso era lo que Pablo explicaba. Él anunciaba que el Mesías era Jesús y su muerte era la realidad que simbolizaban todas las ofrendas de los sacrificios, y el ministerio sacerdotal levita también simbolizaba a su ministerio en el santuario celestial. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué gran ofrenda presentó el Hijo de Dios en lugar de alguna otra víctima? Fue su propio cuerpo, su propia vida, mis queridos hermanos. ¿Necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo para entrar en el lugar santísimo como hizo el sumo sacerdote terrenal? No, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. El subtítulo que estamos estudiando es sin necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. ¿Por qué Jesús no necesitaba repetir su sacrificio todos los años como el sumo sacerdote levítico? Hebreos capítulo 9, versículos 26 y 28 nos dice lo siguiente. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora con la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Qué bonitos versos, queridos hermanos, que estamos estudiando en esta pregunta. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote simbolizaba a Cristo. Este sacerdote ingresaba una vez al año para hacer la expiación por el pecado. Y cuando hablamos del sumo sacerdote, no solamente hablamos de Aarón, sino de todos los sumos sacerdotes que ministraron en el santuario durante el transcurrir del tiempo. El sumo sacerdote terrenal era mortal, por lo tanto era reemplazado. Pero además de esto, el sumo sacerdote terrenal era imperfecto y no podía dar su vida por el pecador, porque él mismo era transgresor de la ley y necesitaba de un Salvador. Pero Jesús fue la ofrenda perfecta. El Señor no necesitaba sangre ajena para poder presentarse en el cielo. ¿Sabes por qué, mi querido amigo? Porque Él no tenía pecado. Ya dijimos que Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como lo dice el libro de los Hebreos capítulo 7, versículo 26. Solo una ofrenda sin defecto podría simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, así lo escribe. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera sido una ofrenda tal cual la requería la ley? Si el sacrificio de Jesús hubiera sido imperfecto, como lo eran las ofrendas presentadas por los sumos sacerdotes en el santuario terrenal, entonces hubiera sido algo continuo y algo constante, incluso desde el principio del mundo, como lo dice el verso de Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora con la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Los sacrificios imperfectos deben repetirse continuamente, pero el sacrificio perfecto de Jesús, que se hizo por única vez y para siempre, no. Así también Cristo, dice el verso, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, dice Hebreos capítulo 9, versículo 18. Entonces, fíjate, el mensaje es claro. Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado de en medio. En su intercesión como nuestro abogado, Cristo no necesita la virtud del ser humano, no necesita de la intercesión del hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, la oración y la confesión han de ser ofrecidas únicamente al Señor Jesús, porque
Él es quien ha entrado una sola vez para siempre en el lugar santo. El Señor dijo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, en la muerte de Cristo, el símbolo se encontró con la realidad, ¿cierto? Mientras el sumo sacerdote intercedía por el pueblo dentro del lugar santísimo, el pueblo estaba en el atrio, en constante oración, esperando el favor de Dios. Esa figura era símbolo de la iglesia de hoy. ¿Nosotros dónde estamos? Nosotros estamos en el atrio. Estamos esperando, llenos de esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo que esta vez Jesús ya no vendrá para sufrir por nuestros pecados, ni mucho menos para presentarse como ofrenda y ser crucificado. No. El Señor viene a llevar a su iglesia. Cristo es hoy nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote y nuestro intercesor. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Por qué Jesús no necesitaba repetir su sacrificio todos los años como el sumo sacerdote levítico? Porque su ofrenda fue perfecta y con su muerte llevó los pecados de muchos. Pregunta número 6. ¿Qué tenemos entonces en Él y en su sangre? ¿Qué asegura para siempre a sus seguidores su único sacrificio? Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dios es un Dios de amor y ha dado la gran oportunidad al hombre de poder salvarse. El gran problema del hombre es el pecado, ¿cierto? Y el hombre es culpable por pecar. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Es la muerte eterna. Así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Solo que la gracia de Dios tiene un camino. La salvación es solamente en Cristo. Los únicos que no tienen oportunidad de salvarse son el diablo y sus demonios. Aunque a ellos también Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Y fueron expulsados del cielo para ser destruidos después del milenio. Sabemos que el diablo es el causante del pecado, ¿cierto? Y Jesús vendría a nuestro mundo para redimir al hombre y rescatarlo del dominio de Satanás. Además tenía que vindicar el carácter de Dios ante el universo, que había puesto en duda a Lucifer. El diablo acusaba a Dios de injusto, y eso tenía que ser vindicado por Cristo. Entonces, ese abismo que separaba al hombre de Dios, solo pudo ser salvado por Cristo, el Hijo de Dios. Y Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. El verso, mis queridos hermanos, nos muestra la gracia de Dios. Y esas son las bendiciones de Dios para el hombre. Mientras la ley exige al pecador pagar por sus pecados, Cristo pagó el precio cargando el pecado y sufriendo la ira por la culpabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, solamente por la sangre de Cristo encontramos justificación, santificación y glorificación. Y Romanos capítulo 5, versículo 11 lo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si el pecado y su culpa traen la separación del hombre con Dios, Cristo sufrió para reconciliarnos con el Padre, para ser el puente entre el hombre y Dios. Es por eso que clamando en la cruz decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como lo dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Eso solamente lo hizo Cristo, y lo hizo por amor a nosotros.
Piense, mi querido hermano, en las bendiciones que disfrutamos cuando venimos a Cristo. Usted, mi querido amigo, póngase a pensar cuán feliz sería si usted viene a Cristo. Acuérdate que antes de venir a Jesús, éramos sus enemigos, ¿no es cierto? Pero una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nos convertimos en sus amigos. Nos reconciliamos con Dios. Entonces, fíjate, si Dios hace esto por sus enemigos, si muere en la cruz por sus enemigos, cuanto más hará por sus amigos. ¿Ves? ¿No es hermoso esto? Entonces, aceptamos a Cristo y por su gracia guardamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el día sábado se convierte en delicia. ¿Qué sucede cuando guardas el día sábado con delicia? Durante toda la semana estás con ansias de que llegue ya el día sábado para santificarlo, para congregarnos en el templo, para adorar y alabar a nuestro Creador. En eso consiste el gloriarnos por Cristo, ¿te das cuenta? Luego de reconciliarnos con el Padre, el Señor Jesús regresó nuevamente a su trono celestial, porque de allí había venido. Y Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A veces nos confundimos y decimos, pero ¿dónde ingresó Cristo? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Porque este verso ha sido siempre de discusión y sigue siendo todavía de una mala interpretación. Muchos dicen que lo escrito en la Biblia, en este versículo, no es correcto. Pero la verdad está en entenderlo para comprenderlo. Está en analizarlo. Y en la lección anterior ya lo explicamos, ¿cierto? El cielo es un lugar santísimo. ¿Por qué decimos esto? Porque es la morada de Dios. Y la morada de Dios es santa. Entonces, Cristo después de su muerte fue a ese lugar santísimo que es el cielo. Y allí se encuentra en el santuario celestial. Pero para que se entienda mejor, no hay nada mejor que mostrarte el verso. ¿No es cierto? El cielo es un lugar donde está el santuario. Y Cristo fue al santuario. Y vamos a leerlo en la propia Biblia. Para una mayor ilustración, te lo voy a presentar, pero en la versión Reina y Valera del año 1602. Esa versión de la Biblia se llamaba la Biblia del Cántaro. Así se le conocía en ese entonces, y fue traducida por don Casiodoro de Reina. En esa versión, Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice lo siguiente. Ponga atención aquí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo después de su muerte fue al cielo. ¿A dónde? Al santuario celestial. Y tal cual lo estudiamos en las lecciones anteriores. El Señor fue a un lugar santo, donde realizó su obra hasta el año 1844. Es que todo lo que se hacía en el lugar santo del santuario terrenal era sombra del santuario celestial, ¿cierto? Acuérdate que Moisés inauguró el santuario terrenal en el lugar santísimo como parte del ritual de inauguración. Y allí te dejo los versos para que lo puedas revisar. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo cuando fue al cielo. Él ingresó al santuario y su entrada fue prevista en Daniel capítulo 9, versículo 24, cuando dice, y ungir al santo de los santos. Eso lo dice en el final de la profecía de las 70 semanas. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pacto, el santuario y el sacerdocio fueron inaugurados casi al mismo tiempo por Moisés, como lo escribe Éxodo capítulos 24 y 40. Ese fue un corto periodo de tiempo. Por supuesto que la inauguración no consistía en el Yom Kippur, porque esta fiesta se celebraba al final del año. Entonces, hubieron varias inauguraciones,
Y Hebreo se refiere a todas ellas. Por ejemplo, el pacto está escrito en el capítulo 9, versículos del 18 al 20. Y el santuario en el capítulo 9, versículos del 21 al 23. Y las aplica a Jesús, quien también inauguró el pacto, el santuario y el sacerdocio. Todo se hizo en el santuario celestial. ¿Cuál sería aquí, mis hermanos, la respuesta? ¿Qué tenemos entonces en Él y en su sangre? Tenemos salvación y perdón, y encontramos su gracia, que asegura para siempre a sus seguidores su único sacrificio. Nos asegura, mis hermanos, la vida eterna o la eterna redención. Pregunta número 7. El subtítulo dice un sacrificio suficiente. ¿Qué significa la única ofrenda de Jesús? ¿Para quién fue eficaz su sacrificio? Vamos a estudiar para esta interrogante el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 10 y también capítulo 5 versículo 9. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego de la ascensión al cielo, luego de su recibimiento por las huestes celestiales, inició su ministerio en el cielo, en favor nuestro. Jesús es quien hace un sacrificio expiatorio por nosotros. Él suplica en nuestro favor la eficacia de su sangre. Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, es nuestra garantía, es nuestro intercesor divino. Él fue hecho por nosotros justificación, santificación y redención. O sea, en Él se cumplen las 3 fases de nuestra salvación. Y Hebreos capítulo 10, versículo 10, así lo dice. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Esa es la voluntad de Dios. El Señor hizo todo por nosotros. Solo falta que nosotros hagamos todo por nosotros mismos. La voluntad de Dios no es que confiemos ni torturemos nuestra alma con el temor de que Dios no nos aceptará porque somos pecadores e indignos. No, no es así. Lo único que tenemos que hacer, mi querido amigo, es presentar nuestro caso ante Él, invocando los méritos de su sangre derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor. En el Calvario fue donde Cristo derramó su sangre por nosotros. Y es un hecho que Satanás nos acusa de ser grandes pecadores. Ya te dije que el diablo no quiere que nosotros encontremos la salvación, porque él ya no puede hacerlo. Entonces nosotros admitiremos que en realidad somos pecadores, pero podemos aferrarnos a Cristo. Podemos decir: sé que soy un pecador y por eso necesito un Salvador. No te olvides, mi hermano, que Jesús vino al mundo a salvar pecadores. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Mi querido amigo, nosotros no tenemos méritos con qué reclamar la salvación, pero presentamos delante de Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro único argumento, no hay otro. Cristo tiene sus oídos y su corazón muy atento a nuestras más débiles súplicas. En esto consiste el amor de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. El hombre no tenía posibilidades de salvación, pero antes del pecado, el plan de redención ya estaba establecido. Es que la justicia exige la pena del hombre, pero Cristo pagó esa pena, ¿no es cierto? Él no necesitaba la expiación del tormento para sí mismo.
Todos sus méritos y santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un don, como lo escribe nuestra hermana Elena G. de White. Mi querido amigo, ¿qué más regalo nos puede dar Dios que la vida eterna? El verso nos presenta 4 puntos importantes a tener en cuenta. Primero, el inmenso amor de Dios, la magnitud de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos con un amor eterno. No hay forma de describir ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él ama a cada uno de manera individual y desea que lleguemos a conocerlo y amarlo. ¿Sabes cómo? A través de su palabra, guardando los 10 mandamientos de la ley de Dios, regocijándote en el día sábado. Segundo, es el mejor y más grande regalo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús. El Señor sabe que la vida del hombre estaría llena de desafíos, de dolor, de tristeza, de incertidumbre. Sabía que por nuestra cuenta no podíamos vencer al mal. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Cristo llevó una vida perfecta y sin pecado. Mostró al Padre, enseñó su evangelio y nos enseñó la manera correcta de vivir, siempre obedeciendo sus mandamientos. Cristo ofreció su propia vida como sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestro Redentor. Tercero, el verso nos muestra la gran condición. ¿Cuál es la condición para beneficiarse de la gran bendición de Dios? Es creer en Jesús, es obedecer los 10 mandamientos y seguirlo, o sea, aceptarlo, someterse a Él y hacer su voluntad. Eso es lo que pide el Señor. Dios es un caballero, ¿cierto? Él no obliga a nadie a seguirlo. Dios es muy respetuoso de nuestras decisiones. Pero nuestro Señor Jesucristo también enseñó que no pereceremos siempre y cuando le obedezcamos. Si le obedecemos, alcanzaremos su gracia y seremos salvos. Y alcanzaremos la vida eterna. Y esto es arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos con agua y con el Espíritu, ¿ves? Luego volveremos a estar con Dios. Después, el Señor promete también en este verso la gran salvación o la vida eterna. No te olvides que la vida de los hijos de Dios no termina con la muerte, sino que resucitaremos y viviremos para siempre con Él. Entonces, si amamos a Dios, creemos en Él y vivimos de acuerdo a su palabra, Dios promete la vida eterna. Entonces, mi querido amigo, solo nos queda venir al Señor y hacer su santa voluntad. Depende de cada persona saber reconocer el sacrificio hecho por Cristo en la cruz y la promesa de la vida eterna. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué significa la única ofrenda de Jesús? Significa perdón, redención y vida eterna. ¿Para quiénes fue eficaz su sacrificio? Para aquel que lo reciba como su Salvador personal y le obedezca. Mis hermanos, hemos estudiado el gran sacrificio de Jesús y también cómo es que los sacrificios de animales representaban al Señor. Mira, durante la permanencia del santuario terrenal era muy necesario los sacrificios de animales. Es que a través de esa sangre el pecador alcanzaba el perdón de sus pecados y por lo tanto había necesidad de reiterar el sacrificio. Y eso se hacía no solamente en el servicio diario, sino también en el día de la expiación. Miles y miles de animales se sacrificaban y todo representaba la muerte de Cristo. Claro, estos ritos también fueron ordenados por el Señor, por lo tanto eran órdenes divinas. En este periodo del pueblo de Israel era que el sumo sacerdote también tenía que presentar su propia ofrenda para el perdón de los pecados. Pero cuando vino Cristo, nuestro Salvador, santo, puro y sin mancha, no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. Cristo no pecó, ni tuvo inclinaciones por el pecado, sino que Él mismo, por su propia voluntad, se ofreció como ofrenda para el perdón de los pecados. Entonces, en esta sangre bendita
hay seguridad de perdón y redención. El Señor no necesitó de intercesores ni sangre de animales para presentarse ante Dios Padre, sino que con su sangre derramada en la cruz, con estos méritos, intercede por nosotros en el cielo. Cristo fue un sacrificio suficiente para que la raza humana alcance la reconciliación con Dios. Es de recordar que el pecado produjo la separación del hombre con Dios, pero Jesús, encarnándose en humano, vino a salvarnos de la muerte del pecado. Que la ley reclamaba la vida del pecador y Cristo fue nuestro sustituto. Dios, mi querido amigo, te sigue esperando. Él te está llamando y te está mostrando sus manos y te dice: yo fui clavado en la cruz en tu lugar. Yo te he comprado y ahora me perteneces. Por lo tanto, te invito a venir. Así te dice el Señor. Solo que Dios es un caballero. Él no te obliga, sino que Él te llama con mucho amor. Venga, mi querido amigo, al Señor. Venga a Cristo. Obedezca y alcance la vida eterna. Que todo sea para la honra y gloria de Dios, mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Dios os bendiga grandiosamente y ten la fe que así será, porque escuchar la palabra de Dios nos da alegría, nos da felicidad, nos da poder para continuar navegando en esta barca, en este mar. Por más tan tempestuoso que sea, no va a haber obstáculo, no va a haber desafío ni tormenta que nos avendrante. Nosotros vamos a seguir adelante porque es Jesucristo mismo el capitán de esta nave. Muy pronto nos volveremos a ver según su santa y divina voluntad y estaremos igual contentos por este encuentro tan especial que Dios así lo ha permitido. Nos despedimos con una oración. Amado Dios, gracias por este especial momento. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Concede, si es tu voluntad, los deseos de rescatar nuestra alma y también de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, vecinos. Padre Santo, que no cese el mensaje de amonestación a este mundo. Ayuda a las estrategias misioneras a nivel mundial, a todos los proyectos, Señor, que se emprende para poder rescatar almas. Bendice a tus hijos, Señor, bendice sus pies de aquellos que van esparciendo las buenas nuevas. Padre mío, no nos desampare, no nos dejes solos, ayúdanos a seguir perseverando en este camino, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.